Buenas tardes. El primer ponente de hoy sábado es el profesor don Ramón Tamames Gómez. Ustedes tienen en el cuaderno de resúmenes una biografía extensa sobre el ponente. Yo me voy a limitar a resaltar algunos aspectos. Don Ramón Tamames estudió en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas, Comerciales y amplió estudios en Londres. Previamente había realizado la educación secundaria en el Liceo Francés de Madrid. No es fácil presentar a un profesor que no es solo un prestigioso economista e historiador, sino que además el rigor y la fama de sus obras le preceden. Sus manuales de estructura económica de España han sido valorados y utilizados durante décadas en todas las universidades del país. Están ya en la 26ª edición. Otra obra muy influyente ha sido El siglo de China, de Mao a primera potencia mundial, editada en 2007. Estructurado en un pequeño prólogo y 9 capítulos, finaliza en 2006, no sin antes haber recorrido una sucesión de cambios vertiginosos durante el último siglo de la historia de China. Don Ramón Tamames Gómez continúa en activo y escribiendo. En los últimos años ha prestado atención a temas tan diversos como Hernán Cortés, gigante de la historia, con prólogo de Josep Borrell, del año 2019, Buscando a Dios en el universo, del año 2018, o Más que unas memorias, de 2013, editada en RBA. Es unas memorias de unas 800 páginas, donde pasa revista a las sucesivas encrucijadas de su vida pública y privada, y también es una crónica personal de la historia reciente de España. Ha sido colaborador y autor de prensa escrita, radio y televisión. Le han otorgado numerosos premios y distinciones. La última, el año pasado, la medalla de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. En 2012 fue elegido miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Hoy, aquí, en el Complejo Cultural La Merced, tenemos el privilegio de escuchar la ponencia del profesor Ramón Tamames. Adelante, profesor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchos saludos. Me alegra mucho de estar en Llerena y saludar a todos ustedes y, naturalmente, a la Sociedad Extremeña de Historia en la figura de su presidente. Son 7 socios trabajadores. Saludo a su presidente, Eugenio Santos Rafael, para agradecer la conexión que tuvimos para venir precisamente hoy a este lugar señalado en mi memoria. ¿Por qué en mi memoria? Porque la segunda parte de mi servicio militar, 6 meses de prácticas como alférez eventual en Inca, en Baleares, en Mallorca, serví en el batallón independiente Llerena 50. Y desde entonces el nombre de Llerena significa algo para mí. Me trae el recuerdo también de aquella época y de lo que fue aquella batalla en la que todavía los ejércitos españoles y británicos tuvieron que morder el polvo frente al francés, que estaba aún en su gran potencia. Precisamente el viaje de hoy ha sido muy instructivo. No había estado nunca en Llerena, he estado en la mayor parte de Extremadura. Me crié 2 años en Don Benito tras la Guerra Civil, cuando tenía 5 años solamente, y tengo un pasado muy ligado a esta región, porque mi padre nació en Cáceres. Entonces, les quería decir que me siento muy unido, no es una cosa casual, ni mucho menos. 2 años a los 5 años de vida, pues es mucho, imprime mucha potencia en el ser humano, y recuerdo aquellos tiempos con gran aprendizaje de lo que fue el comienzo de la propia vida. Y además de exponer esto como antecedentes personales, les diré que mi opinión es que si tiene algún sentido el que las personas de una cierta edad ya avanzada, con una cierta experiencia en trabajos determinados,
transmitan su impresión de lo que han visto a lo largo de una vida que esta semana que viene llega ya a los 90 años, pues en esta vida se aprende y hay que transmitir el conocimiento. Sobre todo la universidad, decía Ortega, que la misión de la universidad es investigar, crear técnicos y transmitir la cultura a la máxima cantidad de gente posible. Estamos en eso y por ello les quiero decir que mi afición por los temas europeos se remonta nada menos que a los años 50. Con pocos estudios todavía propios, sin embargo, estábamos en la cárcel de Carabanchel pasando unos meses por la rebelión estudiantil de aquel año y nos llamó el juez, que se llamaba Cisclo, a Enrique Mújica y a mí para unas audiciones especiales en relación con nuestro delito de haber pedido la libertad. Bueno, pues el juez nos dijo que unos que acababan de entrar, unos estudiantes, le preguntamos, don Cisclo, ¿de qué se les acusa? Dice, tremendo, tremendo. Tienen unas acusaciones terribles y además documentadas. Y yo pregunté, ¿y qué documentación tienen? Pues fíjese usted, la comunidad del carbón y del acero, el pool verde, la industria química. Digo, pero bueno, vamos a ver. Dice, es terrible, terrible. Y yo me sonreí un poco y me pregunta Mújica al salir, ¿por qué te has sonreído? Digo, porque son documentaciones de la integración europea. Lo que pasa es que aquí no se sabe todavía. Y dices, ¿por qué no se lo has dicho al juez? Digo, ya se enterarán, ya vendrán los abogados defensores a explicar todo eso. Es la integración europea que está en marcha y España está al margen por razones políticas de que no se nos acepta. Entonces, de ahí viene mi interés también por todo esto. La tesis doctoral la hice sobre formación y desarrollo del mercado común europeo, con un prólogo, mejor dicho, bajo la dirección de José Luis San Pedro. Y además ese libro tuvo mucha difusión en la América hispanohablante y a través de una serie de circunstancias llegó a gobiernos y organizaciones de integración en la América precisamente española. Y entonces fue cuando el gobierno constitucional de Panamá, antes de la dictadura de Torrijos, me contrató para hacer un estudio de la integración de Panamá en Centroamérica. Y en segundo lugar vino la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio para hacer otro estudio en la República Dominicana y el Caribe y posteriormente en Brasil y el resto de toda la América ibérica, de Iberoamérica. Porque les recuerdo que lo de América Latina es un invento de Napoleón III para impulsar al emperador Maximiliano de Austria, que quiso imponer a los mexicanos con muy poco éxito, por cierto. Entonces, podríamos decir que todos esos estudios me llevaron a una cierta especialización en temas de integración, que luego continué con el libro sobre la Unión Europea, que en diferentes versiones alcanzó 14 ediciones. Y además se puede decir que eso me permitió un seguimiento de lo que hoy es precisamente la Unión Europea. La Unión Europea en estos momentos es una organización de 27 naciones. Algunos, como John Major, primer ministro británico de hace unos años, decía, somos una reunión de países, porque Inglaterra siempre quiso que la Unión Europea fuera menos de lo que la mayor parte de los europeos quieren. Y en cambio es una comunidad política, económica, cultural, etc. Esa es la definición actual después del Tratado de Lisboa de 2009, que es un poco, por así decirlo, la constitución frustrada de la Unión Europea. Entonces, tenemos una unión muy avanzada, que es el ejemplo de todas las organizaciones de integración del mundo, empezando por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, como dicen los mexicanos, que reúne a Canadá, México y Estados Unidos en un proceso de integración increíblemente amplio, pero solo comercial. No es una unión económica, es una unión comercial.
y también ha sido modelo de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, frustrada y sustituida después por el Mercosur, que es el tratado de integración de los países iberoamericanos, más progresista en cierto modo, pero todavía muy maltrecho por las individualidades, etc. Se puede decir que el Mercosur funciona prácticamente solo porque tiene un tratado pendiente con la Unión Europea, en el que quiere introducir sus productos del campo y sobre todo pecuarios, agropecuarios, y que la resistencia de Francia a ver su agricultura dominada, ven ustedes las barbaridades también de los franceses destruyendo los productos agrícolas españoles en estos días, pues Francia está cerrando el paso a Mercosur. España intenta que los países hispanohablantes puedan tener mayor relación con la Unión Europea, pero el poderío de Francia es total. Es total y además las decisiones de este tipo se toman por unanimidad de países. Y en cuanto hay uno en contra, no hay unión. Y el Mercosur tiene un futuro bastante problemático y depende enteramente de este acuerdo. Pero se puede decir que la Unión se ha ido formando con las progresivas digamos, ampliaciones. Los 6 iniciales, el Benelux, 3 países, más Francia, Italia y Alemania, componen la naciente Unión Europea. El año 1950, con la Declaración Schuman y las negociaciones para el Tratado de Roma. El Tratado de Roma es el acta de nacimiento. Del año 57, el Tratado de Roma, nace la Unión Europea. Y se puede decir que luego vienen las ampliaciones. Primero el Reino Unido, Dinamarca y Irlanda, 3 países del círculo británico, por así decirlo, que entran gracias a un europeísta que hay, que es formidable, Edward Heath, primer ministro, en contra de muchos británicos que al final se saldrán con su victoria pírrica y destructiva del Brexit. El Brexit lo quiere hoy el 70% de la Unión Europea desmantelar y voy a ir de nuevo a una integración del Reino Unido en la Europa de los 27. Difícil lo tienen y además se puede decir que llegado un referéndum es posible que volviera a haber un resultado de Brexit, de irse la Gran Bretaña, porque subsiste el imperialismo anglosajón. Y ellos piensan que junto con Estados Unidos pueden ser más importantes que la Unión Europea, pero están equivocados. Estados Unidos, además, no hace el caso que hacía al Reino Unido cuando estaba dentro de la Unión Europea, paradójicamente. Vienen después las ampliaciones de España y Portugal, muy importante porque una potencia agrícola se incorpora. Jaime Lamo de Espinosa y yo somos muy amigos y él dice que cuando era ministro de Agricultura invitó a los europeos en la negociación con España para enseñarles desde el aire que España, comparativamente con la Europa transpirenaica, es un desierto prácticamente. Nuestra pluviosidad es mínima, a pesar de lo que ha llovido estos días, indudablemente, pero es mínima y España, decían los israelíes, es un monstruo dormido en términos de producción agraria. Con regadío España sí es un monstruo dormido y es una potencia importantísima en estos momentos ya. Pero verdaderamente tenía razón también Jaime Lamo. Ahí nos incorporamos España y Portugal y para España la incorporación indudablemente ha sido un éxito. Se han movilizado las bases de la economía española y este país cumple hoy la frase de José Ortega y Gasset, nuestro gran filósofo, al que, por cierto, la revista de humor La Codorniz calificó de filósofo primero de España y quinto de Alemania, que no le gustó nada al propio Ortega. Pues bien, nuestra incorporación a la Unión es una historia de éxito absoluta. Pocos países han aprovechado tanto la entrada de España en la Unión Europea. Y luego vienen los nórdicos, Suecia y Finlandia, junto con Austria, Dinamarca ya estaba, vienen los países del este en el 2004 ya, y se incorpora primero Bulgaria y Rumanía, luego entran Polonia
y demás países del este y del centro, Chequia, etcétera, etcétera, y forman dentro de la Unión Europea el Grupo de Visegrad. El Grupo de Visegrad muestra muchas veces diferencias con la Europa central y la Europa del sur, pero se van incorporando progresivamente, es indudable. E incluso en Polonia se ha visto en las elecciones que no hay una tendencia determinada y permanente, sino que cambia en función también de las presiones que se hacen desde Bruselas para que los países no se obnubilen en posiciones irreductibles, conservadoras, tradicionales y malsanas. Y queda lo que tenemos por delante, que es un poco la invitación que vosotros me habéis hecho. ¿Qué Europa del siglo XXI vamos a tener? ¿Qué Europa del siglo XXI vamos a tener en términos de ampliación, de problemas pendientes y de todo lo demás? Podríamos decir que la Europa que vamos a tener pues es la de un país, una unión con un número de países que nunca se soñó. Pasar de 6 a 35, que es el objetivo en estos momentos, es un desarrollo absolutamente inesperado y no siempre querido, con problemas muy serios. Claro, si repasan ustedes los países que están pendientes, pues fíjense, resultados: Serbia, Montenegro, Bosnia, Macedonia del Norte, incluso Kosovo, en el momento en que supere la prohibición de 2 o 3 países que se oponen a Kosovo porque ha tomado una independencia inadecuada en contra de los antiguos habitantes de esta república que era Serbia. Entonces esos países tienen problemas, están todavía con los residuos de la guerra de Yugoslavia, con el ataque de la OTAN precisamente a Serbia, etcétera, etcétera. Hace 10 años que se incorporó el último miembro, Croacia, y Croacia y Eslavonia eran países de la República de Yugoslavia que fue destruida por los alemanes. En cierto modo, Kohl benefició a los países yugoslavos que eran más progermánicos, Eslovenia y Croacia, y en vez de pedir la entrada completa de todos los países de Yugoslavia a la vez, se permitió uno a uno, con el resultado de una discriminación intolerable. ¿Y cuáles son los otros países que quedan pendientes? Pues todos llenos de problemas. Figúrense Ucrania con la guerra que tiene actualmente. Luego el problema de Georgia con la infiltración soviética desde el norte, digo soviética aunque sea de Putin, el caso de Armenia ocupada por Azerbaiyán y Azerbaiyán planteándose una especie de entrada conjunta con Turquía, porque es un país turco, aunque sea europeo geográficamente, con problemas enormes, porque en el fondo en Bruselas la inmensa mayoría no quieren un Estado musulmán de ese tamaño dentro de la Unión Europea y además con una capacidad demográfica inusitada, porque Alemania es un país, en cierto modo, habría que poner la bandera turca al lado, hay 5 millones de turcos de descendencia ya de las primeras promociones y todo lo demás. Esta es la ampliación. ¿Y qué ha pasado en Granada? Todo es posible en Granada, dice una especie de copla que se tradujo luego en una obra de teatro y de cine. Todo es posible en Granada. Entonces, en Granada se intentó sentar las bases de 2 cosas muy importantes: la ampliación y, segundo, los temas de las migraciones dentro de Europa. Resultado, pues dicho en términos muy vulgares, cero patatero. Cero patatero en el sentido de que ha habido una oposición al tema de las migraciones por Hungría y Polonia, que no quieren la solidaridad que se plantea en términos generales, y en cuanto a la, digamos, ampliación, hay también muchas dudas, porque gran parte del staff europeo y del dispositivo, digamos, organigrama de la Unión Europea no quieren que la ampliación hasta los años 30, cuando la propia Europa esté recuperada del drama del Brexit y de otros problemas, entre ellos precisamente que no se resuelve el problema de las migraciones. Ha dicho el Papa que el Mediterráneo es una tumba.
es una tumba, pues creo que van por 26.000 muertos oficialmente considerados en los naufragios y demás. Eso habrá que resolverlo, ¿no? Pero esto es tan fácil. Las mafias, los países propiamente africanos que no quieren resolverlo y quieren ir metiendo cuanta más gente mejor. La idea de que Europa dentro de 20 años no se va a llamar Europa, se va a llamar Eurabia. Y naturalmente los elementos menos progresistas están planteando que puede haber una discriminación total, pero eso no es discriminación solo. El que en 2 generaciones haya un cambio tan total de la población es para preocupar. Critican a Europa, pero Japón está haciendo eso hace 50 años. Y China lo está haciendo hace 50 años y lo sigue haciendo. No quieren variar la composición de su población. En Europa, en cambio, está variando en circunstancias que Macron, por ejemplo, pues ha llegado a pensar que Marsella ya no es una ciudad francesa y es la segunda de Francia por la población y todo lo demás. Por lo tanto, está sin resolver el problema de las migraciones, está sin resolver el problema de la ampliación, la velocidad, las condiciones, todo lo demás. Y tenemos por resolver otros muchos problemas. Por ejemplo, la política agrícola común, que la PAC, que sin la PAC ya no habría una agricultura europea pujante como la que tenemos, y no digamos la española. La española depende de la PAC. Gran parte de nuestro secano sin la PAC habría desaparecido. Y gran parte de nuestra exportación de agricultura de regadío no tendría los mercados que tiene en Europa, donde estamos ya por delante de Italia, con condiciones muy superiores a los propios italianos, pero también amenazados desde el sur con los tratados con Marruecos y otros países de entrada de productos similares a los que tenemos aquí, con falta de aplicación concreta de los tratados, de manera que está entrando mucho más género, dicen los agricultores, del que tendrían permiso. Esos son problemas indudablemente importantes. Migraciones, ampliación, la PAC, problemas monetarios en Europa, pues prácticamente no existen. No existen porque tenemos la Unión Monetaria. La Unión Monetaria que nos vino a ver Dios, que se dice vulgarmente, y en frase muy interesante, por cierto, nos vino a Dios sustituyendo la peseta por el euro. Con el euro tuvimos una nueva cultura financiera, un sistema mucho menos inflacionario. Ahora sí tenemos un problema inflacionario, claro, de un 5% de inflación media o 6%. Es problemático para nosotros, pero ¿qué problema tienen en un país con una política monetaria inadecuada? Argentina, este año solo, la inflación 113%. Brasil varias veces ha cambiado el tipo de cambio de su moneda, el split, etcétera, etcétera, porque llegaban a cantidades tan inmensas de billetaje que pesaba más el billete que el pan que se iba a comprar con eso. Pues eso, nosotros tenemos una estabilidad monetaria. Tengamos una inflación del 6% en estos momentos, es peccata minuta en comparación con lo que podríamos tener con monedas débiles como eran el franco, la peseta, la lira, etcétera, etcétera. Eso está resuelto, por así decirlo. Y lo que hace falta es que si somos 20 países de los 27 en Europa con la Unión Monetaria, tenemos que ser los 27. Es intolerable, por ejemplo, que Suecia, que cumple las reglas de la Unión Monetaria, siga al margen, o que Dinamarca siga al margen, o que la República Checa siga al margen, y que por razones de insuficiencia política monetaria y de estabilidad, Polonia y Chequia y Bulgaria, todos ellos siguen sin pertenecer a la Unión Monetaria, que es necesario incorporarla. Además, la Unión Monetaria podría tener ampliada un gran efecto en países africanos, donde hay una especie de conexión entre el área del franco financiero que rige en esos países con la Unión Monetaria. E incluso se planteaba en una discusión que teníamos hace varios días en la radio, ¿qué pasa si Argentina quiere volver a dolarizar su economía con el dólar? Bueno, yo le dije una idea,
que puede parecer peregrina, pero Menem hizo un disparate y terminó en el Corralito, ¿se acuerdan ustedes en Argentina? Terminó en el Corralito, secuestrando a los argentinos el ahorro que tenía. Y entonces hoy, pues, Argentina se puede convertir en el número 13 de los bancos regionales que componen el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que son 12 países, que son las regiones norteamericanas, y podría haber un décimo tercero, que sería precisamente la región de Argentina dentro del sistema. Lo están estudiando ya, la propuesta hecha en estos términos en la radio en Buenos Aires. Y el candidato, que ustedes saben, tiene en su proyecto precisamente eso. ¿Qué pasa, por lo tanto, en Europa? En Europa lo que hay es, efectivamente, mucha burocracia, poco liderazgo y, además, un liderazgo muchas veces fraudulento. Macron quiere ser el único dirigente que tiene la bomba atómica y que podría ser el equivalente a lo que antes era el Reino Unido, Alemania y Francia juntas. Bueno, pues eso es muy difícil, por no decir imposible. Tenemos el problema de las Fuerzas Armadas Europeas. 27 ejércitos que literalmente, excepto el francés y el alemán, probablemente los demás no están al nivel de los ejércitos modernos, gastando una cifra muy importante de recursos para efectivamente casi nada. Se está viendo en el caso de Ucrania. Aparte de lo de Ucrania, demuestra también una política insensata. Se lo dije al presidente del Gobierno en la moción de censura. Ustedes no tienen derecho a sentarse en estos bancos del Congreso de los Diputados porque no se ha discutido aquí para nada nuestra implicación en Ucrania, ni los envíos de armas. ¿Ven ustedes un asunto más importante que envío de armas de un país a otro sin discutirlo en el Parlamento? Bueno, luego así resulta que tenemos un gobierno donde uno dice que Israel tiene todo y otro dicen que al presidente de Israel hay que llevarle al Tribunal Penal Internacional, que es como no tener política exterior, claro. Un gobierno que está dividido. Empieza en las celebraciones pro-Palestina o pro-Israel y nuestro presidente hoy ¿dónde está? Pues en Egipto, con un planteamiento pro-palestino. Yo no voy a decir ni de qué lado estoy ni falta qué hace, pero lo que sí está claro es que el pueblo español no participa en todo eso. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es un protectorado de los Estados Unidos. También se lo dije al presidente del Gobierno. Y le dije además que una guerra como la de Ucrania prácticamente la empieza Estados Unidos diciendo que va a garantizar el suministro de armas. ¿Y quién la va a terminar con el cansancio de los Estados Unidos? La negativa de los republicanos a apoyar más a Ucrania, etcétera, pues sencillamente los chinos. Una guerra en Europa la plantean los americanos y la resuelven los chinos. ¿Y dónde está Europa entonces? Pues eso es, Europa tiene un complejo de inferioridad y a pesar de tener el más alto nivel de vida, la transmisión de los bienes culturales y políticos, de ser la exportadora de los derechos sociales, de los derechos humanos, etcétera, tenemos un papel secundario absolutamente, con contradicciones dentro del propio gobierno europeo. Por eso las elecciones del año que viene en el Parlamento Europeo pueden ser muy importantes y marcar una política no de independencia de los Estados de Europa, porque ya no hay independencias que valgan ni siquiera entre los grandes. Todos dependemos de un acuerdo conjunto y ahí Europa podría representar un papel muy importante, invitando a Estados Unidos y a China a que se pongan de acuerdo antes de ir a una guerra mundial por una fruslería, dicho en términos económicos y sin ningún demérito antinacional, como es precisamente Taiwán. Taiwán para China es una mota de polvo, pero políticamente y militarmente
es la base de un enfrentamiento con Estados Unidos tremendo. Los dos países están mirándose uno a uno, el uno con 750.000 millones de dólares, el otro con la frontera de 250.000, pero subiendo rápidamente en el caso de China. Por lo tanto, Europa, exportadora de todo eso bueno desde la Revolución Industrial, algunos dicen también desde la Revolución Francesa, yo no soy tan partidario de la Revolución Francesa, en cierto modo, que tuvo muchas cosas, pero también tuvo el terror y la vuelta a la dictadura con el Bonaparte, etcétera. Pero Europa tiene otra misión, que es la de participar en una guerra que ni ha convocado ni va a resolver. Tiene que ser una postura de pacificación. Y ahora tendríamos que tener la misma postura en el caso de Israel y de Palestina. Y voy terminando, queridos amigos, porque creo que el coloquio puede ser más importante que la propia conferencia y lo estimo sinceramente. Tenemos la oportunidad de plantearnos una visión de Europa más completa. Ese libro que estáis preparando en estos momentos, Eugenio, debe tener también esa misión, informar a los españoles de una decisión que tenemos que tomar. ¿Qué tipo de Europa queremos? ¿La de doña Úrsula, absolutamente pro-israelí, o la de Borrell, intermedia, o la de Urbán, partidaria de los palestinos, por así decirlo? Tenemos que tener una visión por encima de todo eso, que es la paz mundial, porque ese es el mensaje que se hizo en 1950 cuando Schuman propone a Alemania la paz definitiva a través de la economía, la cultura y la historia. Y nada más y muchas gracias. Saludos. Bueno, no sé si tendremos tiempo para algunas preguntas breves. Sí, naturalmente. Venga, pregunta a ver quién quiere. Sí. ¿Quién tiene intención de preguntar algo para hacer un cálculo? ¿Alguno más? ¿Dos? ¿Alguno más? De momento dos. Levántate para que te veamos bien, por favor. Quería decir que me ha alegrado mucho lo que dice usted en su conferencia y quería preguntarle el hecho de Marruecos, que hemos visto recientemente en la televisión, ¿cómo es posible que la Comunidad Europea permita que entren alimentos de Marruecos que están cultivados con una serie de... Oye, te oigo fatal. ¿Podrías hablar sin el aparato, a lo mejor? Y te quiero decir que no es posible que Marruecos se le deje pasar a España. Yo no he visto todavía en ningún año, desde que están pasando todos los elementos agrícolas que nos están pasando a la Comunidad Económica Europea, no he visto que nunca hayan tirado un camión de Marruecos. Nunca. Y sin embargo, lo de España lo estamos viendo ya este año o 2 años. ¿Cómo se permite eso? ¿Hay algún tratado, qué sé yo, secreto para que no sepamos que ellos ya también lo pueden hacer? En fin, cuando nosotros somos la vuelta de Europa. ¿Por qué tienen que pasar esos señores para acá? Es lo que yo me pregunto. Tiene usted toda la razón, porque los tratados se firman para aplicarse, no para incumplirlos ni introducir métodos de tolerancia ante auténticas infracciones que se desconoce su cuantía porque no se dan los datos. La mayor parte de la culpa la tenemos los propios españoles. Si nosotros tuviéramos un sistema propio de contabilizar lo que llega de concesiones, no solamente a Marruecos, a otros países, de productos no solamente agrícolas, sino de otros tipos, pues podríamos controlar la situación, pero así está entrando lo que quiere cada uno con sus intereses detrás. Y eso es una vergüenza para nosotros. Claro, que los franceses estén recurriendo a métodos de cuando España no estaba en la Unión Europea, que ya por sí eran desdenables y castigables,
pero ahora estando de socios eso no se puede tolerar tampoco. Y tendría que haber una protesta formal ante Francia y se compensan con que se promedien las compensaciones, valga la redundancia, de los daños que producen. Con que paguen los daños que producen, hagan ustedes lo que quieran. Eso no se puede aceptar. Ver el vino rosado español, que es una maravilla, saliendo a chorro limpio a las calles de Francia, eso es intolerable. La verdad es que las partes que se afectan por ese condenable sistema no conocemos cuántas son. Es una proporción muy pequeña, pero es una vergüenza que se esté viendo todo eso y que se esté produciendo. Y tenemos unos ministros absolutamente acomplejados. El señor Álvarez, lo digo personalmente, el señor Álvarez vive en la inopia, o luce que vive en la inopia, porque todo marcha según él muy bien. Vamos a ver qué tratado están haciendo con el Reino Unido sobre Gibraltar. Se van a quedar con Gibraltar, la provincia de Cádiz y la de Málaga, y al tiempo. Bueno, pues eso no se puede tolerar. Claro, bueno, tampoco se puede tolerar un referéndum y una amnistía para los delincuentes, tampoco. Y lo que dijo el rey en su discurso de hace 6 años, ¿se va a declarar un texto prohibido que no se puede decir nunca más? Bueno, también tendremos que opinar sobre eso muy pronto, en seguramente unas elecciones generales, etcétera. Pero de momento me quedo ahí. Es un problema también técnico que no se aplica. El señor Planas, ministro de Agricultura, que es uno de los pocos ministros que sabe de qué habla cuando habla, pues tendría que tener en esto un sistema de control sin paliativos y sin perdón. Y naturalmente, si quieren entrar más, que lo negocien, pero que no entren más por la puerta falsa. Perdona un segundo, que ahí me parece había otra ya. Bien. Habla un poco alto, que se entiende mejor. ¿Sobre? Bueno, pues mi opinión es que se está haciendo muy mal desde el principio. No lo digo yo, lo dice el señor, ahora tengo en la cabeza el nombre en la punta de la lengua, un compañero mío de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que hizo un estudio sobre los fondos nuevas generaciones de la Unión Europea en la propia academia hace como un año, y ya entonces dijo que no se sabía prácticamente nada, que no se conocía la distribución, que no se sabía si estaba cumpliéndose un calendario que nunca se había visto de entregas y destinatarios de esos fondos, y la situación sigue 3/4 de lo mismo. Se conocen las cifras de los PERTES, de los programas hechos de forma mixta por el Estado y determinadas organizaciones. Por ejemplo, la fábrica de baterías, por ejemplo, la fábrica de coches eléctricos, por ejemplo, qué sé yo, pues algunas subvenciones que se han dado con los fondos fáciles de donación y no de crédito, pero muy poco. Y doña Nadia Calviño lo mantiene en el secreto, y se sospecha pues que están negociando esos fondos para usos directos del Estado, de subvenciones y demás, etcétera, etcétera. Habría que pedir unas cuentas claras de esto antes de cualquier investidura. El que esté más próximo a Núñez Feijóo, que se lo diga, o el que esté más próximo a los otros que participen en la investidura. ¿Qué pasa con los fondos europeos? No tenemos ni idea, salvo los PERTES. Y luego los PERTES se ve que están dando poco al sector privado y se está quedando sobre todo el sector público.
más carguetes, más oficios, más asesores, más historias macabras que no conduce. Tenemos la misma productividad que hace 20 años. Es decir, un país crece porque crece la población activa y porque crece la población. Aquí ha crecido la población activa, a pesar de los bajones de paro, etcétera, que ha habido. Estamos en 20.600.000 empleados a tope en estos momentos, pero con nulo crecimiento de la productividad desde hace casi 20 años. ¿Qué pasa? Pues a pesar de que queremos mucho a nuestros hermanos hispanoamericanos que vienen y que están cubriendo el gap, la brecha que hay entre población necesaria y población que no tenemos por el suicidio demográfico en que nos encontramos, pero la verdad es que de Hispanoamérica tampoco llegan ni discípulos de Einstein, ni discípulos de qué sé yo, pues de Fleming. Nosotros tampoco somos ni discípulos de Fleming ni de Einstein, o sea que no tenemos nada que criticar personalmente, pero sí que deberíamos tener una selectividad importante de tecnología y de productividad, y no la tenemos. Ese es un problema muy serio. Segundo tema que veía. Usted ha hablado de su vinculación con Extremadura. Te digo lo mismo, retumba mucho, puedes hablar. Usted ha hablado antes de sus vinculaciones con Extremadura, de su infancia, y ha escrito un libro maravilloso sobre Hernán Cortés, maravilloso. ¿Usted cree que algún día Hernán Cortés se le juzgará la historia y no la política o la ideología? Es una buena, no pregunta, sino proclamación. También lo dije en la moción de censura. Llega el 19 y ya se me ha olvidado el mes, de 1519, Cortés llega a Tenochtitlan. Es el encuentro de dos civilizaciones, una civilización azteca, que es una parte que no llega ni el 10% de los mexicas que habitan en todo el México cortesiano, pero que oprimen y son los caníbales y son etcétera, etcétera. Pero allí se produce el cruce de las dos civilizaciones y de ahí viene el México de Tlatelolco. El México de Tlatelolco son los mexicas, los españoles y el resultado del mestizaje. Bueno, pues llega el señor Sánchez a México, habla con el presidente de México, que tiene una asesora, que es su señora, que es alemana de origen prácticamente, y no existe Cortés. Cortés no ha existido el año 2019 para nada. Ha habido celebraciones en México, en determinadas instituciones que creó directamente Cortés, pero nada más. En España nada, absolutamente nada. Ya con la vuelta al mundo se hizo poco, pero con Cortés nada. Incluso se ha rehuido. Es una falta de perspectiva histórica y de bajarse los pantalones ante unos izquierdosos que no saben hacerla o con un canuto, que son los que ahora están en mayoría empezando a gobernar en toda la América española, que decía. América española lo decía Simón Bolívar. La América antes española, no hablaba de América Latina porque eso es un invento, como dije, de Napoleón III. Va a haber una presencia de Cortés en el futuro, lo que representa. Sus huesos están en el Hospital de Jesús, en México capital. Él creó el Hospital de México, en el Hospital Jesús de México, y creó muchas otras cosas. Todo eso se desconoce. Fue el defensor de los indios, el título más importante que le dio Carlos V. Y quiso volver a México y no le dejaron porque tenía que terminar el juicio de residencia que llevaba ya 6 años, pero que naturalmente no se terminaba nunca porque Carlos V pensaba que si volvía Cortés se proclamaba independiente. Dice, es demasiado listo para ser virrey de México. Bueno, pues eso. Esa es la historia y es lo que tendría que conocerse. El libro de José Luis Martínez, la mejor biografía de Cortés, tenía que ser un libro obligatorio de lectura en México y en España, y no lo es en ninguna de las dos partes. Y si me permiten la cita, cuando se celebró los 150 años de independencia de México,
Solo el 34% de los mexicanos sabían que se había independizado de España. También demuestra que en México no andan muy listos. Están súper encantados por los pseudo-indigenistas con la vuelta a los aztecas, pues que es una parte de México, indudablemente, pero también lo es de Cortés, de 300 años de presencia española. ¿Alguna cosa más? Tú levantas la sesión. Bueno, pues... ¿Perdón? Que llevamos ya la segunda jornada hablando de los retos europeos en relación con la guerra de Ucrania, la inflación y demás. Pero aquí realmente llevamos 2 años de una sequía bestial relacionada con el cambio climático. Llevamos 2 años casi sin cosecha de aceitunas y suma y sigue. Quería preguntarle por los retos europeos ante lo que nos llega con el cambio climático, porque creo que es tan importante o más que otras cuestiones que hemos tratado. Sí, señor. Y en la moción de censura, y perdone que me refiero, porque traté de hacer un resumen de los 12 problemas que tiene España significativos, de los cuales no me contestó ni uno solo el presidente del Gobierno, a pesar de, ya se lo dije también, el bla, 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 de hablar 1 hora y 49 minutos y no contestar a nada, a nada. Bueno, pues los fondos europeos para la sequía, por decirlo en términos cuantitativos, de un problema reducido, el problema es mucho más amplio. Hay una política de que no se quiere hacer ni un embalse más y necesitamos muchos más embalses, un mejor uso de los embalses, desde luego, y necesitamos trasvases. Se rompió el sortilegio de los trasvases con el Tajo Segura, que además era un proyecto socialista de don Indalecio Prieto en el Plan de Obras Hidráulicas de 1933. No es un proyecto franquista, siquiera en eso tienen razón. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la señora Rivera dice que se acabaron los regadíos y que no se acabaron los embalses y que no hay más riego. Cuando tenemos la posibilidad, Jaime Lamo de Espinosa, a quien cité en la moción de censura, porque hizo un buen desarrollo agrario de los pactos de la Moncloa, pues lo sostiene. España o va por el riego y cada vez mejor o no tiene agricultura futura. El riego es absolutamente necesario. Más embalses, más trasvase, sobre todo mejor administración del agua que tenemos y toda clase de tecnologías. Holanda, un pequeño país, tiene una agricultura increíble, la agricultura vertical que empieza a desarrollarse en España de manera ornamental solamente, bueno, pero que tiene un futuro impresionante, etcétera, etcétera. Es uno de los grandes temas, el agua para sus usos humanos, sus usos agrícolas, sus usos industriales, etcétera, etcétera. Muchas gracias. A ver, ¿ya levantas la sesión? A ver. Dilo. Hay más preguntas. 2 preguntas todavía. Las últimas y breves, perdón. No sé si va a ser breve, señor Tamames. Le voy a preguntar por la situación de la justicia en España y en la Unión. Ha dicho una frase que a mí personalmente como juez me gusta mucho, que es que los tratados, igual que cualquier norma, están para cumplir. Pacta sunt servanda. El grupo Greco le dolerá la boca de decirnos que la forma que tenemos de elegir a mis representantes como juez en el Consejo General del Poder Judicial no es la que está acorde con los estándares de la Unión Europea. El consejero de Justicia, que le debería poner un piso a la castellana, porque creo que viene más a España, que está en Bruselas, dice que la amnistía puede no ser conforme con los principios fundacionales de la Unión. Hemos visto una cierta quiebra de la orden europea de detención, que creo no estaba, este revisionismo no estaba originalmente, desde luego, en la decisión del Parlamento ni en nuestra ley de reconocimiento mutuo de 2014, que es una transposición literal de la directiva europea. Se habla poco de justicia en España. Quiero saber su opinión en relación con el tercer pilar comunitario, que no nos olvidemos que era la cooperación judicial.
Bueno, yo creo que este es un tema que merecería otra sesión amplia. En la radio en que estoy yo, que vamos analizando cosas, tuvimos a Gimbernat, a Enrique Gimbernat, un tratadista jurídico muy importante que tenemos, y evidentemente dio un buen repaso a todo esto. Y hay muchas anomalías en la justicia española, incluyendo un posible pacto de trabajar más lentamente, posiblemente. Y lo que fue una huelga que no se ha estudiado lo que ha hecho esa huelga, porque es el hundimiento de la justicia española por un tiempo. Y yo no soy un especialista en ese tema, pero coincido con usted en que tenemos ahí un problema muy serio. Empezando por la frase, a ver si esta le gusta igual: una justicia lenta no es justicia, naturalmente. Asuntos que tardan 10 años, 15 años en resolverse, no se resuelve nada. Entonces, inclúyalo en el paquete y pídanselo a quien tenga que pedírselo directamente, por ejemplo, al señor Feijóo. ¿Alguien? ¿Ya terminamos? El último. Yo le quería preguntar por la inflación. ¿Por? Por la inflación. Es cierto que la inflación, comparada con otros estados, es cierto que la inflación, comparada con otros sitios, un 6% no es demasiado. Pero sí que de donde venimos, que es incluso de periodos de deflación durante la crisis, el llegar hasta el 6% es bastante elevado. Yo he escuchado dos explicaciones sobre el motivo de la inflación. La primera, la cuestión de Ucrania, es decir, la subida de las materias primas, del gas, ahora mismo tenemos la gasolina a 1,70. La otra explicación que he escuchado es que se debe precisamente a todas las ayudas que han venido después de la pandemia. Es decir, que como se inyectó mucho dinero público, eso se tradujo en una subida de precios. Yo creo que si la primera respuesta, la de la inyección de dinero público, es la causa, pues mejor que no vengan más dinero de los fondos Next Generation. Si es la segunda, la cuestión de Ucrania, yo creo que deberíamos revertir todo lo que está pasando en Ucrania y cambiar la política europea. Quería saber su opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo le diría que todavía se puede remontar usted a otras causas de la inflación. Por ejemplo, acusar a los bancos centrales. Claro, los bancos centrales, empezando por el Banco Central Europeo, que es el que decide, y los otros 20 bancos se acomodan a lo que dice el Banco Central Europeo, la señora Lagarde y don de Guindos, los dos, que parecen muy amiguetes últimamente. Me parece muy bien, porque antes no figuraba para nada el vicepresidente, y ahora sí. Entonces, el Banco Central tiene lo que se llama el manguerazo, la liquidez que da a la banca privada y, en definitiva, al público, a través de liquidez que presta el Banco Central a la banca privada. Y es tremendo eso. Naturalmente, esa cantidad de dinero que ha más que duplicado en 10 años, desde el 2008, los medios de pago, pues eso contribuye a la inflación, desde luego. Y dice, el primer agente de la inflación son los créditos baratos que ha habido hasta hace poco, etcétera, etcétera. Y luego vienen los demás métodos. Y no están estudiados. Ya no se estudian muchas cosas como se estudiaban antes. Ahora no se estudia, por ejemplo, el papel de los monopolios, porque hay monopolios en la banca, y hay monopolios en la energía, y hay monopolios en el transporte, en todas partes, y no se estudia nada del efecto de los monopolios. ¿Qué pasa con Iberdrola y Endesa, por ejemplo? Ahora están en el tribunal, están sub iudice. ¿Por qué hay unas elevaciones de precios que no se entendía y ahora se empiezan a entender? Bueno, porque se estudia muy poco, además, y todavía no sabemos si tiene razón la señora Rivera o no tiene razón, porque la oposición no ha criticado seriamente las posturas de la señora Rivera, que no ha logrado imponerlas en la propia Europa, ni en el futuro lo va a hacer seguramente. Así que yo creo que la Administración hay que pedirle además mayor responsabilidad.
Ahora todos son delegaciones en consultoras. Una consultora de esto. Yo me acuerdo en los tiempos negros del franquismo. El tema del tipo de cambio de la peseta el año 59 lo decidimos nosotros. Y el tema de integración de España en el Banco Mundial lo decidimos nosotros, a pesar de que parecía que estábamos en una situación de inferioridad. Y el modelo de desarrollo que se creó entonces no lo inventó Felipe González, lo inventaron en Londres, en Washington y en París. Y lo aplicaron en España con una discusión importante que tuvimos con ellos. Bueno, no quiero mostrar nostalgias, también estábamos en la cárcel estudiando todo eso, precisamente aprovechábamos para estudiarlo. Así que, queridos amigos, ya termino y les agradezco mucho la presencia y, naturalmente, a la Sociedad Extremeña de Estudios Históricos. Gracias a todos.